Me desperté con el sabor de la bilis en la boca, sabiendo que mi vida acababa de romperse como un vidrio bajo el tacón de un boot. Mi profesor, el hombre que juré amar en secreto durante meses, acababa de fallarme a propósito en el examen final, y no era por mis ecuaciones mal resueltas, era porque me vio besando a otro chico en las sombras del puerto. ¿Crees que puedes ser lo que eres aquí, en Ceuta, sin pagar el precio? Me susurró al oído mientras firmaba la nota roja, su aliento oliendo a traición y a colonia barata. Pensé que el odio era solo para los extraños, para los que cruzan el mar huyendo de bombas. Pero el mío venía de dentro, de un hombre que me había prometido el mundo con sus caricias robadas. Solo para clavarme el cuchillo cuando el secreto salió a flote. Ese día, en el aula que olía a tiza y sudor adolescente, entendí que el amor en las sombras no era romántico. Era una sentencia de muerte lenta. Y lo peor, no lloré. Solo miré sus ojos, esos ojos que una vez me devoraron con hambre, y vi el miedo reflejado en ellos, el mismo miedo que me había infectado a mí desde que pisé esta ciudad fronteriza, donde ser negro y gay era como llevar una diana en la espalda. Soy David, 22 años, piel como el ébano pulido por el sol de Mali, mis padres, de los que apenas recuerdo más que el eco de sus voces gritando «corre», antes de que el desierto nos separara. Llegué a Ceuta con 8 años, en una patera que olía a sal y desesperación, escondido entre cuerpos temblorosos que soñaban con Europa como si fuera el paraíso. Pero Ceuta no es paraíso, es un limbo, una ciudad española aferrada a África como un amante posesivo, con murallas que separan mundos y almas. Aquí, los moros como yo somos los otros, los que limpian las calles o venden churros en el mercado, pero nunca los que sueñan con ser ingenieros. Estudiaba en la Universidad de Ceuta, una caja de hormigón gris que se asoma al mar, donde el viento del estrecho trae promesas de libertad y al mismo tiempo las ahoga. Mi vida era una rutina de clases a las 7, trabajos en el bar del puerto por las noches, y sueños prohibidos que me mantenían despierto hasta el alba. Francisco era mi profesor de matemáticas aplicadas, 45 años, alto y delgado como un ciprés andaluz, con ojos verdes que cortaban como cuchillas y una barba incipiente que raspaba deliciosamente contra mi cuello. Lo conocí en mi primer semestre, cuando me quedé después de clase para preguntar sobre una integral que no cuadraba. «Tienes fuego en las venas, David», me dijo, su voz ronca como el rumor de las olas contra las rocas. No sabía entonces que ese fuego nos consumiría a ambos. Nuestra relación empezó como un error lógico, un roce accidental en el pasillo, una mirada que duró demasiado. Y luego, una noche de lluvia torrencial, su apartamento en el centro, con vistas al Monte Hacho. «Esto no puede ser», murmuró él mientras me desnudaba con urgencia, sus manos temblando no de deseo, sino de pánico. Pero lo era. Nos veíamos en las sombras, en su coche aparcado en las afueras, en moteles cutres de la carretera a Tetuán, donde el frontera se sentía como una metáfora cruel de nuestra existencia. Él era casado, por supuesto, una esposa llamada Carmen, 2 hijos en el colegio católico, y una fachada de profesor respetable que citaba a Lorca en las clases para impresionar a las alumnas. «Eres mi secreto más dulce», me decía, pero yo sabía que era su veneno. Mi dolor era simple al principio. La soledad de ser el único negro en un aula llena de chicos rubios de familias militares, que me miraban como si esperaran que robara sus bolígrafos. Extrañaba el calor de Bamako, las risas de mis tías alrededor del fuego, pero aquí, en Ceuta, el calor era sofocante, pegajoso, como el sudor que se acumulaba en mis axilas durante las clases. Francisco llenaba ese vacío, sus besos eran ecuaciones perfectas, sus promesas, teoremas que juraba probar. Pero el amor en el armario es como una ecuación con variables ocultas, tarde o temprano, algo falla. La sociedad aquí no ayuda. Ceuta es un hervidero, españoles de pura cepa que ven a los africanos como invasores, marroquíes que cruzan la valla cada noche buscando un futuro que no existe, y en medio, tipos como yo, mestizos de 2 mundos que no pertenecen a ninguno. La homofobia es un susurro constante, maricón grafiteado en los baños de la uni, curas en las plazas predicando contra el pecado, y familias que te desheredan si confiesas. Yo no tenía familia, mis padres murieron en el cruce, ahogados en el estrecho que ahora contemplaba cada mañana desde mi ventana. Solo tenía a Francisco, o eso creía. Las humillaciones empezaron sutiles. En clase, me ignoraba cuando levantaba la mano, pero corregía con saña mis trabajos, tachando con rojo furioso como si mi piel lo inspirara. «David, ¿estás distraído?» «Concéntrate, hijo», decía delante de todos, y el aula reía, un coro de hienas blancas.
Yo tragaba saliva, sentía el nudo en la garganta crecer como un tumor, pero callaba. Por él. Porque cada noche, en su cama, me susurraba eres perfecto, y yo me aferraba a eso como un náufrago a un madero. Luego vinieron las presiones. No salgas con ese chico del bar, David. Te van a ver. Se refería a Miguel, un camarero portugués que me sonreía con dientes torcidos y me invitaba a cervezas después del turno. Miguel era luz, abierto, sin armarios, bailaba salsa en las fiestas del puerto sin importarle las miradas. Francisco lo odiaba. Eres mío, gruñía, y sus uñas se clavaban en mis hombros hasta dejar medias lunas rojas. Yo cedía, cancelaba planes, me aislaba más, porque el amor, en Ceuta, es una jaula dorada que se cierra poquito a poco. Las noches en que no podía verme, yo vagaba por el Monte Hacho, subiendo senderos empinados donde el viento aullaba como un lobo herido. Allí, solo con las cabras y las ruinas fenicias, dejaba salir el llanto que reprimía en la uni. ¿Por qué yo? ¿Por qué el deseo tenía que ser un crimen? Recordaba las historias de mi abuela, de guerreros fulani que amaban sin cadenas, pero aquí, en esta Europa que prometía derechos, todo era hipocresía. Francisco me había enseñado eso. Podías ser gay en privado, pero en público, eras un error estadístico. El abuso se acumulaba como arena en el desierto. Una vez, en su casa, mientras Carmen estaba en la compra, me obligó a arrodillarme en el suelo de la cocina, con los niños jugando en el jardín. Prueba que me quieres, dijo, y yo obedecí, sintiendo el sabor amargo de la sumisión. Después, me miró con asco, como si yo fuera la mancha en su vida impecable. Esto no puede continuar así, murmuró, pero era él quien llamaba la semana siguiente, borracho de vino tinto y soledad. Yo sacrificaba todo, amigos que se alejaban porque David está raro, notas que bajaban porque no dormía, salud que se resentía con migrañas que me doblaban en la cama. Imaginaba un futuro juntos, tal vez huir a Madrid, donde decían que los gays marchaban con banderas arcoíris. Pero Francisco reía. Estás loco, chaval. Esto es Ceuta, aquí no hay salidas. La tensión crecía como una tormenta en el estrecho, nubes negras acumulándose sobre el mar. Yo caminaba por las calles empedradas del centro, pasando por la catedral donde los domingos rezaban por pecadores como yo, y sentía los ojos de todos perforándome. Un día, en el mercado, un viejo me escupió al pasar, vuelve a tu jungla, mono. No era por mi color, o eso me dije, era por el rumor que corría, que alguien me había visto con Miguel en el puerto. Francisco lo supo antes que yo. Te lo advertí, me espetó por teléfono, su voz un látigo. Ahora arréglalo tú solo. Me sentía como un animal acorralado, ladrando al vacío. En las clases, sus comentarios se volvían dagas, algunos no están hechos para las matemáticas. Mejor dedicarse a otras cosas. La clase estallaba en risas, y yo bajaba la cabeza, el calor subiendo a mis mejillas como lava. Por las noches, me masturbaba pensando en él, odiándome por ello, por necesitar su aprobación como un drogadicto su dosis. El silencio era mi cárcel, callaba por amor, callaba por miedo, callaba porque en Ceuta, gritar era invitar al abismo. Pero el abismo viene de todos modos. Una semana antes del examen final, Miguel me besó en público, en la Plaza de los Reyes Católicos, bajo las luces navideñas que parpadeaban como estrellas falsas. Fue un beso casto, un roce de labios que sabía a esperanza, pero alguien lo vio. Al día siguiente, Francisco me esperó en el pasillo, su rostro pálido como la cal de las murallas. Eres un idiota, siseó, arrastrándome a su despacho. Allí, entre pilas de exámenes y pósters de fractales, me empujó contra la pared. Si esto sale, nos joden a los dos. ¿Entiendes? A ti te deportan, a mí me crucifican. Yo temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Entonces déjame ir, susurré, pero él me besó con furia, un beso que era más castigo que pasión, sus dientes mordiendo mi labio hasta sangrar. No puedes. Me perteneces. Salí de allí con el sabor del hierro en la boca, y algo dentro de mí se resquebrajó, una grieta fina que pronto se ensancharía. Los días previos al examen fueron un infierno lento. Estudiaba hasta el amanecer, ecuaciones bailando en mi cabeza como fantasmas, pero el sueño me eludía, perseguido por visiones de Francisco riendo con sus colegas en el bar de profesores. Miguel intentaba acercarse,
ven a mi piso, David. Olvídate de ese cabrón. Pero yo lo rechazaba, fiel a una lealtad que me mataba. En el espejo, mi rostro se veía demacrado, ojos hundidos como pozos, piel apagada por el estrés. Eres fuerte, me repetía, recordando las palabras de mi madre antes de que el mar la reclamara. Pero la fuerza se agota cuando la usas para sostener mentiras. El día del examen, el aula estaba cargada de electricidad estática, el ventilador zumbando como un enjambre de abejas enfurecidas. Francisco repartió los papeles con manos firmes, pero sus ojos evitaban los míos. Yo escribí con furia, resolviendo problemas que antes me costaban horas, demostrándome a mí mismo que valía algo más que sus caricias. Al terminar, le entregué el examen con una mirada desafiante. Espero que esta vez lo leas bien, dije bajito. Él sonrió, una sonrisa lobuna. Lo haré, David. Créeme. Esa noche, esperé su mensaje, el habitual ven, te echo de menos. No llegó. En cambio, al día siguiente, en el tablón de anuncios, mi nombre encabezaba la lista de suspensos. Un cero redondo, injusto, garabateado con su letra inconfundible. El mundo se detuvo. Los compañeros murmuraban, ¿qué pasó, David? Pensábamos que eras el crack. Yo arranqué el papel, lo arrugué en mi puño, y corrí al despacho. Allí estaba él, corrigiendo exámenes con una pluma que volaba como un pájaro herido. Profesor, jadeé, cerrando la puerta. Él levantó la vista, impasible. Suspenso. Tus respuestas eran incoherentes. Mentira. Yo había clavado cada integral, cada derivada. Me has jodido a propósito, acusé, la voz quebrándose. Él se levantó, rodeó el escritorio, y se acercó tanto que olí su colonia traidora. Te lo advertí. Ese beso en la plaza. Alguien lo vio. Si no te callas, si no desapareces de mi vida, lo pierdes todo. La beca, la residencia, tu futuro en esta ciudad. El secreto había explotado como una granada en mi pecho. No era solo el suspenso, era la revelación de que nuestro amor era una ilusión, un control disfrazado de pasión. Me dejé caer en la silla, el aire escapando de mis pulmones como humo. Me usaste, murmuré, lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Él se arrodilló frente a mí, por primera vez vulnerable. Te amo, David. Pero esto nos destruiría. Sus manos en mis rodillas, suplicantes. Yo las aparté, un gesto pequeño pero definitivo. El dolor era un vacío, un hoyo negro que succionaba todo, esperanza, ira, incluso el amor residual. Solo quedaba el silencio, un silencio ensordecedor que me envolvió como una mortaja. Salí del despacho tambaleándome, el pasillo un túnel borroso de rostros indiferentes. Afuera, el sol de Ceuta golpeaba como un puñetazo, pero yo no lo sentía. Caminé hasta el puerto, donde las gaviotas chillaban como almas en pena, y me senté en el muelle, pies colgando sobre el agua turquesa que tanto había cobrado. El mar no juzga, solo arrastra. Pensé en saltar, en dejar que las corrientes me llevaran de vuelta a África, a un olvido salado. Pero algo me detuvo, la grieta en mi alma, ahora un abismo, pero uno que podía llenar con verdad. Esa noche, no dormí. Escribí una carta, palabras furiosas garabateadas en un cuaderno viejo, me fallaste no solo como profesor, sino como hombre. Tu suspenso es tu confesión. La dejé en su buzón al amanecer, y desaparecí en las calles laberínticas de la Medina, donde los marroquíes vendían especias y secretos. Miguel me encontró allí, fumando un cigarro en un café escondido. David, ¿qué coño pasa? Le conté todo, las palabras saliendo como un torrente, liberando el pus de meses de infección. Él me abrazó, fuerte, sin promesas vacías. Ya era hora, dijo. El turning point no fue dramático, no hubo gritos ni portazos. Fue el momento en que miré mi reflejo en el espejo del baño de Miguel, vi las ojeras, la mandíbula tensa. Y decidí, no más silencio. Llamé a la decana, una mujer severa con gafas de montura metálica, y pedí una revisión del examen. Discriminación, dije, la palabra colgando en el aire como una guillotina. Ella arqueó una ceja. ¿Pruebas, David?
Le mostré copias de mis trabajos previos, notas altas que contrastaban con el cero inexplicable. Y mencioné el rumor, un profesor casado, un estudiante vulnerable. La investigación empezó como un susurro, pero Ceuta es pequeña, los rumores corren como el viento del levante. Francisco me evitó en los pasillos, su rostro una máscara de ceniza. Una tarde, me interceptó en el parking de la uni, bajo la lluvia que azotaba los coches como lágrimas divinas. Retira la queja, suplicó, voz rota. Carmen lo sabe. Me va a dejar, los niños. Yo lo miré, el hombre que una vez fue mi Dios, ahora un cascarón. Retira tu odio, respondí, y subí a mi bici, pedaleando hacia la libertad salada del mar. El clímax llegó en la sala de profesores, un anfiteatro de madera barnizada donde la decana convocó una audiencia. Francisco estaba allí, corbata floja, sudor perlando su frente. Yo, con Miguel a mi lado como un escudo silencioso, relaté todo, los suspensos injustos, las presiones, el beso forzado en el despacho. No grité, hablé con calma, cada palabra una flecha precisa. No soy una ecuación que resolver, profesor. Soy un hombre. La sala jadeó cuando saqué el móvil, reproduciendo un audio que había grabado en secreto esa fatídica tarde, su voz confesando, te fallo a propósito para que te vayas. El silencio posterior fue ensordecedor, roto solo por el clic de la pluma de la decana anotando. Francisco se derrumbó, sollozando como un niño, lo hice por amor, David. ¿Por miedo? Amor. La palabra se retorció en mi boca como veneno. Me levanté, caminé hacia él, y por primera vez, lo toqué sin deseo, una mano en su hombro, compasiva pero firme. El amor no falla a propósito. El amor libera. Salí de allí con la cabeza alta, el eco de mis pasos como un himno. No hubo escándalo público, Ceuta protege sus secretos como perlas en ostras. Francisco dimitió esa semana, un acuerdo discreto, pérdida de la plaza, terapia obligatoria, y un divorcio que lo dejó solo en un apartamento vacío, mirando el mar que tanto temía. Lo vi una vez más, en el supermercado del centro, carrito lleno de comidas precocinadas, ojos hundidos como los míos habían estado. No hablamos, solo un asentimiento, un cierre mudo. Yo aprobé el curso con honores, tras una revisión que expuso su manipulación. La beca se renovó, y empecé prácticas en una empresa de energías renovables en el puerto, diseñando paneles solares que capturaban la luz que él me había robado. Miguel y yo no somos novios perfectos, discutimos por tonterías, como quien lava los platos, pero nos besamos a la luz del día, en la playa de la Concha, donde las olas aplauden nuestra verdad. Ceuta sigue siendo un limbo, con vallas que separan y prejuicios que persisten, pero yo ya no soy el chico que se esconde. A veces, subo al hacho al atardecer, el sol tiñendo el estrecho de oro líquido, y pienso en Francisco, en cómo el miedo nos deforma a todos. ¿Valió la pena el precio? No lo sé. Pero en el fondo de mi pecho, donde el dolor una vez reinó, ahora late una certeza. Ser yo mismo no es un suspenso, es la suma de todas las ecuaciones resueltas. Y si el mar susurra secretos, el mío es este, en la frontera de los mundos, el amor verdadero no cruza vallas, las derriba. El viento del estrecho me azotaba la cara mientras pedaleaba de vuelta a mi piso compartido en el barrio de San José, un laberinto de bloques grises donde las madres marroquíes colgaban alfombras en los balcones y los niños jugaban al fútbol con latas abolladas. Mi habitación era un cuchitril de 10 metros cuadrados, cama individual con sábanas raídas, un escritorio improvisado con tablones de madera reciclada, y pósters de fractales que Francisco me había regalado, ironía cruel ahora que los veía como telarañas de mentiras. Me tiré en la cama, el techo agrietado mirándome como un juez silencioso, y dejé que el agotamiento me arrastrara a un sueño inquieto, plagado de ecuaciones que no cuadraban y besos que sabían a sal y traición. Desperté con el zumbido del móvil, un mensaje de la decana. Reunión mañana a las 10. Trae evidencias. Evidencias. La palabra resonaba como un veredicto. Busqué en mi portátil los trabajos previos, escaneados meticulosamente, notas de 8 y 9 que contrastaban con el cero brutal. Luego, el audio, 15 minutos de confesión grabados en el despacho, su voz entrecortada admitiendo el sabotaje. Bórralo, me había suplicado entonces, pero yo no pude, era mi salvavidas en un mar de dudas. Esa noche, Miguel vino a verme.
Trajo paella de mariscos del puesto de su tío en el Adú, envuelta en papel de periódico con titulares sobre la última crisis migratoria. Come, negro. No puedes pelear en ayunas. Su acento portugués, suave como el fado, me calmaba. Cenamos en el suelo, piernas cruzadas, riendo de tonterías, como el rector parecía un pingüino con su traje negro, o como las gaviotas de Ceuta eran más ladronas que los pateros. Pero bajo la risa, el peso. Cuéntame todo de nuevo, pidió, sus ojos marrones fijos en los míos. Se lo conté, como Francisco me había reclutado como su protegido en el primer semestre, tutorías privadas que derivaron en caricias robadas. Como me prometió cartas de recomendación para universidades en la península, solo para retirarlas cuando el rumor del beso con Miguel llegó a sus oídos. Era posesivo, como si yo fuera una ecuación que él resolvía solo para sí. Miguel frunció el ceño, su mano en mi rodilla un ancla. Eso no es amor, David. Es control. Y tú, con tu cerebro de matemático, lo sabes mejor que nadie. Hablamos hasta la medianoche, el vino barato de Tetracón aflojando nudos en mi pecho. Miguel era lo opuesto a Francisco, abierto, sin armarios ni esposas ocultas. Había huido de Lisboa a los 19, tras un coming out que le costó la bendición familiar, y ahora vivía en Ceuta como un exiliado alegre, sirviendo cañas y bailando en las verbenas. Aquí, al menos, el mar es el mismo para todos, decía. Me besó esa noche, lento, exploratorio, y por primera vez en meses, no sentí culpa, solo calor, un fuego limpio que no quemaba. Al día siguiente, la audiencia fue un circo contenido. La sala de decanato olía a café rancio y archivos mohosos, con una mesa larga donde se sentaban la decana, un representante sindical y un psicólogo de la uni, un tipo calvo con barba de chivo que tomaba notas como si fuera un confesor. Francisco llegó tarde, corbata torcida, ojos rojos de insomnio. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada, sus manos tamborileando sobre la madera como un código morse de pánico. La decana, doña Elena, una mujer de 50 con pelo corto y gafas que la hacían parecer un halcón, abrió la sesión. Señor López, el estudiante alega discriminación en la calificación. Explíquese. Francisco carraspeó, voz ronca. Un error de cálculo, nada más. David es un buen alumno, pero el examen fue deficiente en rigor. Mentira. Yo saqué los papeles, extendiéndolos como cartas de un naipe trucado. Aquí mis trabajos previos. 9 en el parcial. ¿Y este 0, por qué? ¿Porque resolví mal la ecuación 7? Miren, está perfecta. El psicólogo intervino, suave. David, ¿hay contexto personal? Respiré hondo, el aire pesado como plomo. Sí. El profesor y yo. Tuvimos una relación. Él me presionó para mantenerla en secreto. Cuando se enteró de que besé a otro en público, me falló para protegerme, o eso dijo. La sala se congeló. Francisco se irguió, pálido. Eso es calumnia. Él me sedujo, yo. Pero su voz se quebró, y saqué el móvil, pulsando play. Su confesión llenó la habitación, te fallo a propósito. Para que te vayas. Por nuestro bien. El silencio fue un vacío absoluto, roto solo por el clic del grabador del psicólogo. Doña Elena cerró los ojos, masajeándose las sienes. Esto es grave. Acoso, posible abuso de poder. Francisco sollozó, cubriéndose la cara. Por Dios, David, para. ¿Te lo suplico? Yo lo miré, no con odio, sino con una pena fría. No pararé. Porque tú no paraste cuando me rompiste. La reunión derivó en suspensiones provisionales, él, de clases indefinidamente, yo, apoyo psicológico y una reevaluación inmediata. Salí al pasillo, aire fresco de mar colándose por las ventanas, y Miguel me esperaba con 2 cafés en mano. Bien hecho, crack, dijo, chocando su vaso contra el mío. Caminamos hasta el mirador del desastre, donde las cañoneras españolas una vez bombardearon África, y hablamos de futuros, yo en Granada estudiando máster, él abriendo un bar luso español. Ceuta se sentía más pequeña, como si sus murallas ya no me aprisionaran. Pero el backlash llegó rápido. Rumores en WhatsApp de la uni,
el negro maricón que jodió al profe. Anónimos en mi buzón, vuelve a África, sodomita. Caminaba con la cabeza baja, pero el fuego en mi vientre crecía. Llamé a una asociación LGBT en Málaga, que me conectó con un abogado pro bono. Tienes un caso sólido, dijo. Pero prepárate, en Ceuta, las cosas se tuercen. Francisco, meanwhile, se desmoronaba. Lo supe por un compañero, peleas con Carmen, noches en el casino perdiendo su sueldo, alcohol que lo volvía un zombi. Una noche, me llamó desde un número desconocido. David, por favor. Ven. Necesito verte. Su voz era un trapo mojado. Colgué, pero el corazón me latió fuerte, ecos de caricias pasadas. ¿Era lástima? ¿O el síndrome de Estocolmo de un amor tóxico? Decidí confrontarlo, no por él, sino por mí. Quedamos en el bar del puerto, el Timón, donde el olor a fritura y cerveza ahogaba secretos. Él llegó demacrado, barba descuidada, ojos inyectados. Pidió un brandy doble. Me lo has quitado todo, empezó, amargo. Mi trabajo, mi familia. Carmen se va con los niños a Sevilla. Yo sorbí mi refresco, calmado. Tú me quitaste mi confianza, mi futuro. ¿Crees que un cero borra eso? Habló entonces, un monólogo roto, de su juventud en Cádiz, un amor gay truncado por el ejército, de cómo Ceuta lo había endurecido como el salitre. Te vi en mí, David. Quería salvarte de lo que yo sufrí. Reí, seco. Me ahogaste, no me salvaste. Se levantó, tambaleante, y por un segundo pensé que me golpearía. En cambio, me abrazó, un abrazo huesudo y desesperado. Perdóname. Lo aparté. El perdón no borra el daño. Vive con él. Me fui dejando el brandy intacto, el mar rugiendo aprobación. Esa noche, con Miguel, follamos por primera vez sin sombras, cuerpos entrelazados en su cama estrecha, risas entre jadeos, luz de luna filtrándose por las persianas. Era sexo libre, no transaccional, amor sin ecuaciones. La universidad falló a Francisco definitivamente, despido con indemnización mínima, mancha en su currículum que lo condenaba a tutorías privadas en la península. Lo vi partir en el ferry a Algeciras, maleta en mano, figura solitaria contra la proa. No saludó, solo miró el estrecho, como buscando respuestas en las olas. Yo, mientras, renacía. La reevaluación me dio un 10, la beca se amplió, y empecé a dar charlas en el club de matemáticas sobre ecuaciones de la identidad, resolver lo irresoluble. Los chavales escuchaban, algunos con ojos abiertos como pozos, otros con ceños fruncidos. Miguel y yo planeamos un viaje a Lisboa, su ciudad natal, para que viera que los puentes se cruzan, no se queman. Pero la curación no es lineal. Noches de insomnio donde soñaba con Francisco, despertando con el pecho oprimido. Terapia con el psicólogo de la uni, sesiones donde desentrañaba capas, el trauma del cruce, la soledad del exilio, el peso de ser negro en una España que presume de diversidad pero escupe a los suyos. «Eres resiliente», decía él. Yo asentía, pero la resiliencia duele como un músculo rasgado. Una tarde, en el mercado de Adú, encontré una concha espiral, perfecta como una curva de Fibonacci. Se la regalé a Miguel, quien la colgó en su retrovisor. Para que el camino sea armónico, dije. El río. Eres un romántico, matemático. Ceuta, con sus contradicciones, empezó a sentirse como hogar. Ayudé a un chico subsahariano recién llegado, contándole mi historia en voz baja. No te escondas, le dije. El armario es más oscuro que el desierto. Y en las quietudes, cuando el viento susurra secretos fenicios, me pregunto, ¿qué queda de Francisco en mí? Una cicatriz, fina como una ecuación tachada, recordatorio de que el amor verdadero suma, no resta. Los días siguientes a la confrontación en el Timón se estiraron como chicle, pegajosos y dulces a ratos, amargos en otros. La uni bullía de chismes, el profe gay y el estudiante africano, menudo culebrón. Evitaba los pasillos centrales, optando por las escaleras de servicio donde el eco de mis pasos era mi única compañía. En clase, los profesores me trataban con guantes de seda, sonrisas forzadas que ocultaban curiosidad morbosa. Excelente trabajo en el proyecto, David, decía el de física,
Pero sus ojos decían: ¿es verdad lo del romance? Miguel se convirtió en mi escudo. Vivíamos juntos ahora, en su piso diminuto sobre el bar, con vistas a las grúas del puerto que se mecían como dedos acusadores. Él cocinaba bacalao a brás los viernes, y yo resolvía problemas de optimización para su tío, calculando rutas de entrega que ahorraban combustible. Era rutina doméstica, la normalidad que Ceuta negaba a los como nosotros. Pero la normalidad es frágil. Un domingo, mientras paseábamos por la playa de Benzú, un grupo de adolescentes locales nos silbó: «maricones de mierda». Piedras pequeñas siguieron, rebotando en la arena. Corrimos riendo, pero el miedo se instaló como arena en los zapatos. Llamadas a terapia se volvieron semanales. El psicólogo, Ramón, tenía un despacho con plantas que trepaban por las paredes como venas verdes. «Háblame del vacío», pedía. Yo describía el hueco donde Francisco había estado, no solo deseo, sino validación. Era el primer hombre que me vio como algo más que un inmigrante. Ramón asentía. Y te redujo a eso. La codependencia es una ecuación desbalanceada. Me recetó ejercicios, journaling, donde escribía cartas no enviadas a mi madre, a mis padres ahogados, a Francisco. «Te odio por hacerme dudar de mí», garabateaba, y quemaba las páginas en el fregadero, el humo subiendo como oraciones paganas. El trabajo en la empresa de renovables era un bálsamo. Diseñaba eras solares para techos de bloques en la frontera, capturando luz africana para iluminar hogares españoles. Mi jefe, un ingeniero canario con acento cantarín, me elogió en una reunión: «David, tu modelo reduce pérdidas en un 15%. Eres oro». ¿Oro? La palabra me erizó. En Mali, el oro era maldición y riqueza, pero aquí, era mérito ganado con sudor propio. Sin embargo, las sombras persistían. Carmen, la ex de Francisco, me contactó por LinkedIn. «Necesito hablar», escribió. Quedamos en una cafetería del centro, la Tasca del Moro, con mesas de azulejos que contaban historias mudéjar. Era una mujer menuda, ojos castaños como avellanas, pelo recogido en un moño práctico. Pidió un cortado. «No vengo a juzgarte», empezó. Él me lo contó todo antes de irse. Sorbió, labios temblando. «Me siento idiota, David. Casada con un mentiroso». Hablamos 2 horas, de sus hijos, de 7 años y 10, preguntando por papá, de las noches en que Francisco volvía oliendo a otro, a mar y a culpa. «Te amaba, de verdad», dijo ella. Pero su amor era egoísta. Le conté mi lado, el dolor del suspenso como un puñetazo al estómago. Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Perdóname por no ver». La abracé al despedirnos, un abrazo de supervivientes. «No hay nada que perdonar». Él pagó. Francisco, en Algeciras, se hundía. Lo supe por un email anónimo, tal vez de un colega: «está dando clases particulares, pero bebe demasiado. Pregunta por ti». Ignoré el tirón en el pecho, era lástima residual, no amor. En cambio, me volqué en Miguel, viajes cortos a Tetuán, donde comíamos cuscús en medinas laberínticas, sus manos en las mías sin miedo. «Eres mi variable constante», bromeaba yo. Él reía. «Y tú mi integral indefinida, infinito potencial». Pero Ceuta no suelta fácil. Una manifestación contra la inmigración ilegal bloqueó el puente de la DU. Pancartas con eslóganes que me helaban la sangre: «Ceuta para españoles». Me quedé en casa, viendo las noticias, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Miguel protestó: «No te escondas. Somos parte de esto. Salimos juntos, enlazados, gritando derechos para todos». Un policía me miró duro, pero no actuó. El cambio, por minúsculo, estaba allí. En terapia, exploré capas profundas, el racismo entrelazado con la homofobia. «Ser negro y gay en Ceuta es doble exilio», dije. Ramón asintió. «Pero también doble fuerza. Usa tu historia». Lo hice, escribí un artículo para el periódico local, Ecuaciones de la Frontera, Amor y discriminación en Ceuta. Se publicó en la contraportada, mi foto sonriente junto a Miguel. Respuestas llovieron, apoyo de asociaciones, chat de trolls anónimos. Pero una carta de un chico de 17, «gracias por mostrarme que no estoy solo», valió todo.
El verano llegó con calor asfixiante, el estrecho un espejo de mercurio. Miguel y yo alquilamos una furgo vieja y fuimos a Tarifa, windsurf en olas que rompían como aplausos. Allí, bajo cielos infinitos, follamos en la playa al anochecer, arena pegándose a la piel salada. Te quiero, murmuró él, y yo creí, porque el amor sano no exige silencio. De vuelta, un paquete llegó, libros de matemáticas avanzadas, dedicados por Francisco. Para que resuelvas lo que yo no pude. Cuídate. No respondí, pero guardé los libros, eran trofeos de batalla, no reliquias. La curación avanzaba a saltos, días de euforia, donde diseñaba paneles solares como si fueran alas. Noches de duda, donde el fantasma de Francisco susurraba no vales. Miguel lo ahuyentaba con besos, con planes, Málaga en otoño, máster para ti, bar para mí. Una noche, en el hacho, acampamos con una botella de vino y estrellas. Mira, dijo él, señalando Orión. Constelaciones que cruzan continentes. Yo sonreí. Como nosotros. El viento llevó mis miedos mar adentro, y por primera vez, dormí sin sueños rotos. Ceuta, con sus vallas y sus verdades a medias, empezaba a ceder. Yo no era ya la variable dependiente, era la ecuación completa. Otoño trajo lluvias que lavaban las calles de Ceuta como lágrimas colectivas, convirtiendo los adoquines en ríos efímeros que arrastraban hojas secas y recuerdos. Mi máster en Granada se materializó, una beca completa en la Universidad de Granada, con clases virtuales hasta el traslado en enero. Vas a brillar, David, dijo doña Elena en la despedida, entregándome un diploma honorífico. Ceuta te debe una disculpa. No la pedí, prefería el silencio de la justicia callada. Miguel, pragmático, aceleró su sueño, el bar luso andaluz, el estrecho, un local en el puerto con azulejos portugueses y tapas ceutíes. Invertí mis ahorros de la beca, calculando presupuestos que aseguraban rentabilidad. Somos un equipo, dijo él, sellando el contrato con un beso en la notaría. Pero el traslado a Granada pendía como una espada, ¿seguiríamos? Amor a distancia o fin prematuro, bromeábamos, pero el miedo era real, un nudo gordiano que cortábamos con noches de pasión, cuerpos entrelazados como raíces resistentes. La terapia con Ramón profundizó. Explora el perdón propio, sugirió. Escribí un manifiesto personal, David, hijo del desierto y el mar, no eres error, eres suma de mundos. Lo leí en voz alta frente al espejo, voz firme, y lloré no de dolor, sino de liberación. El racismo, esa sombra perenne, emergió crudo, recuerdos de infancia, niños tirándome piedras en el colegio, gritando negro sucio. En Ceuta, ser inmigrante es ser sospechoso, ser gay, ser pervertido, ser ambos, ser invisible, confesé. Ramón trazó un mapa, tu poder está en la visibilidad. Actué, un taller en la uni sobre matemáticas de la diversidad, donde usaba fractales para ilustrar identidades complejas. Como el Mandelbrot, somos patrones infinitos en lo finito, explicaba a un auditorio mixto, caras atentas de chicos que se reconocían en mis palabras. Un joven magrebí se acercó después, gracias. Mi familia no sabe, pero tú me das esperanza. Su abrazo fue mi medalla. Francisco reapareció en un email, estoy en terapia en Cádiz. Leyendo tu artículo. Orgulloso, a mi pesar. Adjuntaba un PDF, su confesión pública en un blog anónimo, el profesor que falló, una historia de amor tóxico. Lo leí con el estómago revuelto, describía su pánico, su posesión, pidiendo perdón sin nombrarme. Respondí breve, crece. Yo lo hice. Bloqueé el remitente, no más cadenas. Carmen me escribió de nuevo, los niños preguntan por el amigo de papá. Les digo la verdad. Le aconsejé gentileza, la verdad a dosis, cuando crezcan. Ella encontró trabajo en una escuela de Sevilla, reconstruyendo con terapia y amigas. Tú me salvaste, indirectamente, dijo en una llamada. Reí. Nos salvamos mutuamente. El bar abrió en noviembre, una fiesta con fado y flamenco fusionado, Miguel al frente con delantal manchado de vino. Bailamos hasta el alba, mi cuerpo libre en sus brazos, el mar testigo. Pero Granada llamaba, visitas de fin de semana, trenes que devoraban kilómetros, promesas de videollamadas nocturnas. Sobreviviremos, juraba él. El amor es como el estrecho, ancho,
pero Crucible. Un incidente sacudió la calma. En el taller, un profesor conservador cuestionó mi agenda política. Esto es matemáticas, no terapia de minorías. Respondí con datos, la diversidad enriquece ecuaciones, como en equipos de NASA. El debate escaló a la junta, pero gané aliados. Ceuta, despacio, evolucionaba. Navidad la pasamos en el hacho, con una fogata improvisada y cordero asado de un pastor local. Contamos historias, la mía del desierto, la de Miguel de las Azulejas Lisboetas. Somos mosaicos, dijo él. Bajo las estrellas, le propuse, ven conmigo a Granada en verano. Asintió, ojos brillantes. Donde vayas, voy. La curación se sentía tangible, piel más luminosa, sueños vívidos de ecuaciones resueltas. Pero el precio, soledad ocasional, cuando el viento aullaba recordándome pérdidas. Llamé a Ramón, progreso. El río. No es línea recta, es espiral ascendente. En Nochevieja, desde el balcón del bar, brindamos con cava, por los fallos que nos forjan. El fuego artificiales estallaban sobre el estrecho, colores arcoíris involuntarios. Yo, por primera vez, sentí pertenencia, no a Ceuta, sino a mí. Enero en Granada fue un torbellino de granito y jazmines, la Alhambra velando sobre una ciudad que respiraba historia como yo respiraba libertad. El piso compartido con 3 compañeros, un andaluz, una catalana y un vasco, era caos organizado, libros apilados como torres nazaríes, debates hasta la medianoche sobre topología y política. Mis clases de máster eran banquetes intelectuales, profesores que citaban a Turín, el gay matemático que descifró enigmas nazis, y yo intervenía con pasión, la lógica no discrimina, los humanos sí. Miguel visitó el primer fin de semana, tren desde Algeciras oliendo a aventura. Paseamos por el Albaicín, calles empedradas donde el temoruno se servía en teterías ocultas, sus manos en las mías sin disimulo. Esto es Europa de verdad, murmuró, besándome bajo un arco mudéjar. El bar prosperaba, el estrecho atraía turistas y locales, con noches de fado que llenaban las mesas. Te echo de menos, pero no como antes, confesaba en llamadas. Ahora es saudade dulce. Ceuta no desapareció, emails de la uni pedían mi regreso para seminarios, y yo volaba en Ryanair low cost, aterrizando en un limbo que ya no me ahogaba. En una charla, un alumno preguntó, ¿cómo superas el rechazo? Respondí, reescribiendo la ecuación. Tú no eres la variable dependiente. Aplausos, impacto medible. Terapia virtual con Ramón continuaba, ahora enfocada en intimidad sana. Francisco te enseñó sumisión, Miguel, igualdad. Analicé patrones, mi tendencia a idealizar, a resolver problemas ajenos antes que los míos. Eres terapeuta en potencia, bromeó Ramón. Reí, tal vez, postmaster. Francisco, desde Cádiz, envió un libro, El armario de cristal de un autor local. Nota, me ayudó. Quizás a ti también. Lo leí en una noche, páginas que destilaban verdades crudas sobre amores reprimidos en España post-Franco. No respondí, pero el gesto humanizaba su sombra, ya no villano, solo hombre roto. Carmen prosperaba, niños adaptados, yo en un curso de contabilidad. Compartimos anécdotas, su resiliencia me inspiraba. Somos viudas del mismo marido, dijimos riendo. Un tropiezo, en Granada, un profesor me confrontó post-clase. Tu historia en Ceuta. Afecta tu objetividad. Racismo velado, homofobia sutil. Reporté al decano, ganando una disculpa formal. No más silencios, me juré. Primavera floreció con congresos, presenté un paper en Sevilla sobre modelos matemáticos de migración y amor, fusionando ecuaciones con narrativa personal. Audiencia cautivada, una editora propuso publicación. Miguel voló para la defensa, orgulloso en primera fila. Pero la distancia tensaba, celos irracionales cuando él mencionaba clientes guapos, inseguridades que afloraban en llamadas tardías. Confía, decía él. Terapia ayudó, el trauma deja huellas, míralas sin juzgar. Verano nos reunió en Lisboa, su familia, reticente al principio, se ablandó con mi acento ceutí y chistes malos. Bailamos fado en el Bairro Alto, lágrimas en las voces, y follamos en un hotel con vistas al Tajo, cuerpos sincronizados como ondas armónicas. De vuelta en Ceuta para vacaciones, el bar bullía.
Ayudé tras la barra, sirviendo gin tonics con twist luso. Francisco pasó una noche, sombra en la puerta. Nuestras miradas chocaron, él alzó la copa en saludo mudo. Me sentí neutral, cierre. La curación era ecosistema, raíces en Ceuta, ramas en Granada, flores en Lisboa. Yo, el sol que las nutría. El máster culminó en junio, tesis defendida con aplausos, fractales de identidad, modelando resiliencia en contextos fronterizos. Jurado impresionado, oferta de doctorado en la Politécnica de Madrid. Elegí quedarme en Granada un año más, enseñando como adjunto, construyendo sin prisa. Miguel vendió su parte del bar a su primo, mudándose conmigo en septiembre. El piso en el Sacromonte, excavado en cuevas blancas, olía a incienso gitano y a futuro. Nuestro nido, lo llamó, colgando azulejos de su infancia. La vida se ritmó, mañanas de café y ecuaciones, tardes de paseos por la Vega, noches de amor que exploraban sin mapas. Ceuta visitada en puentes, charlas en la uni, cenas con Ramón, quien ahora era amigo. Has espiralado alto, dijo. El bar, próspero, un faro para la comunidad, noches arcoíris con drags marroquíes y debates sobre vallas. Francisco, estable en Cádiz, casado con un profesor jubilado. Feliz, al fin, supe por Carmen, ahora amiga en WhatsApp. Sus hijos, adolescentes, me escribían, papá dice que eres listo. ¿Es verdad? Respondía con memes matemáticos. Un documental local sobre amores en la frontera me entrevistó, mi historia, cruda pero esperanzada. El suspenso me liberó, dije a la cámara. Se viralizó en redes ceutíes, inspirando testimonios, chicos saliendo del armario, mujeres dejando maridos tóxicos. Con Miguel, compromiso sutil, anillos de plata con grabado de infinito. No boda, ceremonia privada en el hacho, con el mar como testigo. Por ecuaciones eternas, brindamos. ¿La curación, completa? No, cicatrices pican en tormentas. Pero ahora, las beso como aliados. En el atardecer del Sacromonte, con Granada dorada a nuestros pies, susurro a Miguel, valió el dolor. Él sonríe, cada variable suma. Y el viento, sabio, asiente. ¿Y si el amor es solo una pregunta sin fin? Entonces, yo la resuelvo viviendo.